Oye, doctor, la semana pasada hablamos de antienvejecimiento, ¿no? Hablamos de antienvejecimiento y tocamos muchos temas por ahí. Y como que de repente ahí me empezaron a preguntar que qué pasaba con tiroides, con las hormonas y que qué sucedía. Primero, yo he escuchado, es que está mala de la tiroides, por eso engordo. Ajá. ¿Es cierto eso? Es muy cierto. Muy, muy cierto. De hecho, yo así, pues no sé, yo crecí en otra época en el que el bullying pues era algo normal de cada día. Correcto. Y no sé si de repente tu abuelita te decía, no te burles del gordito porque probablemente está enfermo, tiene algún problema hormonal, ¿no? Sí, así es. Ok. Seguramente las abuelitas se referían a que tenían hipotiroidismo, pero en realidad era una cuestión de insulina, pero sí. Entonces hay mujeres, sobre todo, y no me estoy refiriendo a ellas por un género porque sea diferente, sino que se presenta muchísimo más el hipotiroidismo en mujeres. Cuando yo estudié medicina, pues la verdad es que la incidencia, o sea, cuántos casos se presentaban eran súper pocos. Y ahorita cada vez veo más y más y más y más, y de repente resulta que una gran proporción de la gente, de las mujeres y ya incluso hombres, presentan hipotiroidismo. Entonces me pareció interesante platicar de este tema porque puede que lo tengan y no lo sepan y no se han hecho los análisis correctos, no hayan ido con el doctor correcto y entonces estén en una batalla constante en algo que no van a poder ganar solos. A ver, ¿la tiroides qué es? ¿Es una glándula? Es correcto. ¿Qué es una glándula? Perdón, no, está perfecto. La tiroides es una glándula que tenemos aquí. Ajá. En el cuello. Exactamente, en el cuello. Y generalmente no es palpable, es decir, que en una exploración física no la puedes palpar. Una glándula es una estructura, un tejido que secreta una hormona. Ok. Una hormona es un mensajero que llega a un órgano, a una célula o a un tejido diana. Y me refiero de diana así de como le disparas a la diana. Okay. Y viaja por el torrente sanguíneo. Ahora, en relación a tiroides tenemos todo un eje que se llama eje tiroideo. Tenemos una estructura en el cerebro que se llama hipotálamo que va a secretar una hormona que se llama TRH y va a llegar a otra estructura dentro del cerebro, a la hipófisis, específicamente a la adenohipófisis, que va a secretar TSH, hormona estimuladora de tiroides. Y esa le va a decir a la tiroides, secreta tus hormonas. Okay. Y esa es la manera en la que se comunican. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos más o tenemos menos? Tenemos un sistema dentro del cuerpo por medio de retroalimentación positiva o negativa que está midiendo los niveles. Entonces, si te hace falta, secretas más TSH y entonces elevas tu T4 y T3 respectivamente, que son las que secretan la tiroides. Y es así de sencillo. ¿Ok? La cuestión... El hipotiroidismo, que hay hipo e hiper, ¿no? El otro día me lo dijiste. O sea, hiper es que esté funcionando de más, hipo es que no estés produciendo suficiente. ¿Qué produce la tiroides? Ok, la tiroides va a regular, o sea, la importancia de esto es que todo el metabolismo basal del cuerpo, todo tu metabolismo, cómo funcionas, a qué velocidad te mueves, qué tal digieres, todo esto lo regula la tiroides. Ok. Función cardíaca, función cerebral y más o menos como unas 100 enzimas que van a encargarse de absorber proteínas y sintetizar proteínas. Entonces, realmente sí es una hormona muy importante. Oye, amigo, a ver, te voy a contar un caso. Perdón el paréntesis, ¿eh? Venga. Pato Levi, el hijo de Talina Fernández, ahora que se murió la mamá, estaba muy triste. Entonces le empezaron a dar arritmias y demás. Empezó a retener agua. Entonces subió 80 kilos de retención de agua. ¿Pero qué? ¿Checaron riñón? ¿Niveles de creatinina? Ya lo metieron al hospital. Obvio. Y todo. Entonces le empezaron a dar diuréticos y demás. Y bajó 40 kilos en una semana. Pero todavía tiene 40 kilos de la retención de agua. Probablemente estaba mal su riñón. Lo tuvieron que hacer una diálisis, sacarle todo ese líquido y poner otra vez al tiro ese riñón. Qué impresionante, ¿no? Sí. O sea, pero por el corazón puede ser eso. No, probablemente hay una falla ahí sistémica, tanto hígado, corazón como riñón, ¿no? Necesitamos como la historia clínica, qué pasó, estudios y demás. Claro. Pero, o sea, casi te lo puedo afirmar que hay un problema renal. Wow, qué impresionante. Sí. Ok,
Ahora sí regresamos Ok, va. al hipotiroidismo. El Entonces, que está trabajando menos. está trabajando menos. Ahora, algo súper importante es que, ok, llega un paciente, ¿no? A tu consultorio. O no llega a tu consultorio, pero le empieza a decir a sus amigas, a su novio, a su esposo y no sé qué, y está letárgica. O sea, sus niveles energéticos están por el piso. De repente tiene menstruaciones muy abundantes, dolorosas, empieza a no ser tan brillante, tan inteligente, tan rápida para resolver problemas. Su coordinación empieza a disminuir. De hecho, cuando le toma reflejos son mucho más lentos. Hay una disminución del apetito, pero sigue aumentando de peso. Uñas, las revisas y empieza a tener surcos en las uñas, la piel se empieza a volver flácida, hay caída de pelo, pelo reseco, pelo quebradizo, puede tener voz más ronca, empieza a tener problemas gástricos, sobre todo estreñimiento, y dice, ¿qué me está pasando? ¿No? Uh-huh. Y entonces es ahí, en cuanto tienes tú como doctor, empezar a decir, voy a mandar a hacer un examen, y entonces mandas un perfil tiroideo para ver cómo está TSH, T4 y T3. Ok. Y dependiendo de eso, pues generalmente si es hipotiroidea le vamos a dar levotiroxina y ya. Digamos que se resolvió momentáneamente el asunto porque ya regulaste el nivel de hormona. La cuestión es que eso no resuelve el problema. O sea, en profundo, porque es todo un eje. Ya quedamos que está involucrado el hipotálamo, adenohipófisis, tiroides y el hígado. Y esto es lo que los doctores estamos fallando en explicarle a nuestros pacientes. La tiroides, cuando está estimulada, secreta T4 y un poco de T3. Pero realmente la hormona activa que funciona sobre los tejidos, sobre las células, sobre las otras, sobre toda la estructura, sobre el metabolismo, es T3. Y esa se genera en el hígado. La manda la tiroides, la T4, y cuando llega a hígado, el hígado le quita un yodo y activa la T3. Okay. Entonces, si tienes problemas hepáticos, si tuviste una hepatitis maltratada, si tienes hígado graso, si tienes cirrosis. Oye, el hígado graso es tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, porque yo he escuchado que hígado graso, o sea, están de la fregada. Es un paso antes a cirrosis. Sí. Y ahora, o sea, vamos a hacer otro paréntesis. Antes considerábamos que solo te daba cirrosis porque estabas tomando. Claro. Pero ahora vemos la misma incidencia de cirrosis en niños que en adultos. ¿Por qué? Por la cantidad de azúcar que están comiendo y todos los refrescos que se le están metiendo, que pasan de hígado graso a una cirrosis hepática no alcohólica. Entonces el hígado es súper importante, es el laboratorio del cuerpo, es lo que purifica, es lo que hace todo. Entonces hay que cuidarlo. Entonces obviamente si lo tenemos mal, no sirve nuestra vesícula, tenemos lodo vesicular, lodo biliar, tenemos estreñimiento, no va a poder desdoblar la T4 en T3 y vamos a tener todas estas manifestaciones. Entonces sí está muy bien que les den su levotiroxina mientras está sanando este lado que es el hígado. ¿Cuáles son las señales de alerta para saber que puedo tener hipotiroidismo? Bueno, o sea, ahorita fueron digamos que las manifestaciones clínicas que mencioné. Uno, que de repente de la nada ya no tienes energía. Que dormiste bien, pero te despiertas así, como cansado, atarugado. De repente de la nada se te empieza a caer el pelo. Se te empieza a volver quebradizo, reseco. La piel se empieza, aunque lubricada, se empieza a hacer muchísimo más flácida, tanto en cara como en cuerpo en general. De repente de la nada empieza a tener problemas gastrointestinales, sobre todo estreñimiento. Puedes tener depresión, puedes tener ansiedad, puedes tener angustia. La voz te puede empezar a cambiar. De repente, o sea, algo que era muy sencillo para ti resolver intelectualmente, de repente te cuesta trabajo, ¿no? Y dices, ¿pero cómo? Esto lo resolvía muy sencillo. Todo esto son manifestaciones de hipotiroidismo. ¿Y a qué doctor tengo que ir? A un endocrinólogo. Pero él lo único que va a hacer es que te va a dar levotiroxina. Lo que tienes que hacer es escuchar este video y luego uno más interesante que voy a hacer. Y uno es que ya una vez que estás en tratamiento tienes que sanar tu hígado. ¿Cómo? Es muy importante y sabemos que sanando el hígado lo hacemos con dietas metabólicas, es decir, quitar todos los carbohidratos y todo el azúcar, con ayunos prolongados. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la grasa del hígado como supervivencia y vamos a empezar a liberar ese hígado. Si tienes problemas biliares, generalmente, o sea, esto se presenta en mujeres porque las mujeres tienen estrógenos. Entonces esto condiciona que los estrógenos a que tengas hipotiroidismo. Y sobre todo de repente se va a manifestar, por ejemplo, en la pubertad,
posparto, de repente ya tienen un hijo y de repente, soy hipotiroidea y demás. Puede ser en menopausia, puede ser que tomen anticonceptivos orales o que tengan síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? A ver, Porque los doctor. estrógenos igual evitan que conviertas T4 en T3. Ok, doctor. Entonces, aquí podemos concluir que uno es lo que come. Sin duda uno es lo que come. Y podemos nosotros como doctores darte algo para que las manifestaciones no sean tan fuertes, pero tenemos que resolver el problema. Si no te vas a pasar toda la vida con el problema hepático y tomando el medicamento. Lo que quieres hacer es arreglar el hígado para que empiece a transformar T4 en T3, empiece a modificar todo eso y poderte quitar la cuestión de estar tomando medicamento. Si eres muy estrogénica, o sea, tenemos las 4 Fs, ¿no? O sea, para diagnosticar entendí. como doctores, ¿no? A ver, Obviamente no lo vas a ¿cuáles son? entender, pero nosotros así sabemos si es female, mujer, si es fértil, si está en los 40, o sea, fertile 40s, y gorda, fat. O sea, es en English. Sí, generalmente casi Es en todos inglés. es en inglés. Tenemos muy buenos doctores en México, pero los libros son en inglés, entonces es como o sea, 4 signos que dices, puede ser hipotiroidea. Entonces tienes que resolver estas cosas. No vas a poder resolver que una mujer sea muy estrogénica porque naturalmente lo es. Pero si está tomando anticonceptivos, pero si de repente tiene síndrome de ovario poliquístico, hay que mejorarlo. Podemos darle crucíferas para bajar los niveles de ¿Qué estrógeno. es eso? Brócoli, col de Bruselas, arúgula. Esto, como tiene azufre, va a bajar. A ver, doctor Lodiani, entonces entiendo yo que una de tus teorías médicas es que muchas cosas se curan a través de lo que comemos. Sí, por supuesto. O sea, y no es una teoría mía, se lleva diciendo desde Hipócrates, ¿no? O sea, Bueno, que tus yo alimentos... conocí al señor Hipócrates. Bueno, el señor Hipócrates que lleva diciéndolo desde pues antes de Cristo, que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. Y al final sí nos damos cuenta que en este momento, ahora sí yo te voy a decir mi teoría. Ok, bien. Ahora, o sea, ahorita te digo mi teoría, nada más pasamos a la segunda causa. Entonces, la primera causa va a ser el hígado. La segunda causa va a ser estrógenos. Si eres muy estrogénica hay que controlar eso. ¿Por qué? Porque se van a empezar a volver la bilis como lodo, luego se van a volver cálculos y luego te vas a estreñir y luego eso se va a ir contra el hígado otra vez y de nuevo. Y la otra que todos me piden que hable es Hashimoto o autoinmune. Es decir, que el cuerpo empieza a reaccionar contra sí mismo. Tu sistema inmunológico está diseñado para reaccionar contra patógenos, contra agentes infecciosos, contra cosas del exterior, a pelear contra ellos. Y de repente empezamos a tener unas dietas que no son tan favorables para el ser humano, va de nuevo. Y entonces algo que empezamos a comer muchísimo es pan, gluten. Y entonces hay personas que son celíacas. ¿Y qué sucede? Se inflama el tracto digestivo. ¿Por qué? Porque tiene una proteína, el gluten, que el cuerpo no reconoce. Y entonces, cuando llega al intestino, genera una reacción inflamatoria. Okay. Y después de estarlo haciendo, y el gluten se encuentra en el trigo. Entonces, todo lo que sea trigo, pan, pastas, galletas, todas estas cosas van a generar esta reacción. En unas personas más que en otras. Pero la reacción no nada más es localizada a nivel de tracto digestivo, sino que es generalizada. ¿Qué sucede? Que el cuerpo interpreta esta molécula como una bacteria y entonces desencadena toda una reacción inflamatoria. Okay. Y al repetirse y repetirse y repetirse, el lineamiento del colon, es decir, las células, los enterocitos que cubren el colon, se empiezan a separar. Y entonces se empieza a volver permeable. Y hay un síndrome que se llama síndrome de colon permeable. Entonces, ciertos aminoácidos que tú comes, por ejemplo, en la carne, que se deberían de absorber a través del intestino, pasar por las mesentéricas al hígado, procesarse y utilizarlos, se van directo al torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa? Una cadena de aminoácidos. El cuerpo lo reconoce como un antígeno y entonces desencadena toda una reacción inflamatoria, anticuerpos. Y ahora da la casualidad que de repente estos aminoácidos se parecen a la tiroides. Y entonces empiezan a atacar tus propias células a tu tiroides. Y eso es una tiroiditis de Hashimoto y eso es por autoinmunidad.
¿Y cómo puedo detectar todo? Porque Bueno, ni los nombres me aprendí. No, pero lo que sí se pueden acordar de aquí, del día de hoy, de este programa, que la verdad, así mis respetos que tengas porque la gente no lo sabe. Claro. O sea, hay gente que realmente no tiene acceso y no sabe ni por dónde empezar. Y lo Claro, que estás haciendo y lo que estamos haciendo me parece maravilloso. Está padrísimo. Difundir información. Es que si de repente tú te empiezas a dar cuenta que estuviste embarazada o que tu hija está en pubertad o estás tomando anticonceptivos y de repente empiezas a tener estreñimiento y de repente empiezas a subir de peso y se te empieza a caer el pelo, etcétera, etcétera, puedes ir al endocrinólogo que lo resuelva, pero vas a tener que resolver estos problemas de autoinmunidad del hígado y de tus estrógenos. Ahora, hablamos que en el hígado le vas a quitar a la T4, T3, lo que le estás quitando es yodo. La tiroides es muy afín a yodo. No sé, más o menos como ahí en el 1900 decidieron que por falta de yodo la gente tenía alguna enfermedad que se llamaba bocio, que ya no existe. Claro, sí, he escuchado. Seguramente, he escuchado. ok. Y las operaban aquí, ¿no? Así. Exacto. Era porque la tiroides se hacía grande. Y entonces dijeron, vamos a ponerle yodo a la sal para quemarla. No, para que todo el mundo tenga la dosis necesaria de yodo y entonces evitar el bocio. Y entonces por eso la sal viene yodada, se le agrega. Entonces tiene mucha afinidad la tiroides por el yodo. Y si recuerdan la tabla periódica, que no lo van a recordar, pero en la familia del yodo está el bromo, está el cloro y está el flúor. Es decir, eso de química. Sí, eso es la tabla secundaria. De los elementos químicos. Ok. Son muy parecidos el yodo al cloro, al bromo y al flúor. ¿En qué son parecidos? En su estructura, pues molecular. No es una molécula, en su estructura atómica, en su peso atómico, en su familia, en su valor, en su valencia. Entonces, si tú todo el tiempo estás trapeando con cloro, pues es muy afín y se va a ir a la tiroides. Si todo el tiempo te estás cepillando con flúor... O sea, no es tan bueno trapear con ahora sí, esta es mi teoría. Con cloro. Yo digo que estamos demasiado, y utilizo la palabra demasiado, que no me gusta hacerlo porque, limita, pero demasiado expuestos a estos elementos que son muy afines al tejido tiroideo. En mi casa, y nos está afectando. Trapean con cloro diario. Ok. En mi casa ya cambiamos eso desde hace varios años y utilizamos vinagre blanco. Ok. Y el vinagre blanco no te genera nada, limpia igual de bien y no te vas a intoxicar. Claro. Ahora, la pasta de dientes. Pasta de dientes, pues tiene flúor. Que en realidad, así hablas con todos los dentistas, ves, buscas artículos y no tiene justificación. ¿Para qué le estás metiendo flúor al cuerpo? No sé. Pues yo tampoco. Más que para que te joda la tiroides. Mejillitas, dice que como... Bueno, ya hay ciertas pastas de dientes que no tienen flúor, ¿no? Que tienen carbón activado. ¿Pero te acuerdas de mejillitas o no sé qué? Uno que salía así cepillándose los... Sí, decía que hay que ponerle flúor y no sé qué. Pero luego ahí, cuando empiezan a hacer investigación y empiezan a verlo, no tienen justificación para hacerlo. Aparte del cloro que tú utilizas, el agua, pues le ponen cloro para matar las bacterias. Entonces le estás metiendo una alta dosis... Y entonces puede que lo estés inhibiendo. Antes que le metías de más, ahora lo estás inhibiendo. Entonces esa es mi teoría. Entonces yo como esta teoría la creo, y siempre creo las mías más que en la de los otros, entonces por ejemplo en mi casa pues ya no utilizamos pasta de dientes así, obviamente filtramos el agua. ¿Ya no te lavas los dientes o qué? Me lo lavo con pasta de dientes con carbón activado. Ok. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Número 1, ir al endocrinólogo. Ya que les dieron su levotiroxina, ya que están estables, vamos a evitar el gluten y vamos a evitar azúcares. Y vamos a empezar a hacer ayunos prolongados, ayunos intermitentes y dietas metabólicas. Si no saben cómo, pueden verlo en mi programa ProStart 101. Van a empezar a comer mujeres crucíferas. Las crucíferas, brócoli, col de Bruselas, arúgula, van a bajar los niveles estrogénicos. De repente se volvió está muy de moda la leche de soya y la soya para todas partes. El problema de la soya es que tiene fitoestrógenos, es decir, que tiene una molécula, un estrógeno, igualito al que producen las mujeres, solo que lo hace una planta. Entonces, al tú comer soya, estás elevando tus niveles de estrógenos. Entonces, obviamente a los hombres no les conviene y a las mujeres, pues por esta razón, tampoco les conviene. Entonces, no les recomiendo la soya y recomiendo que la quiten.
Aparte, que es lo O sea, que... la soya hay que quitarla. Sí, es lo que más transgénicos tiene. Es malísima la soya, malísima, malísima, sí. Y los que quieran lo discutimos, lo vemos así, malísima, no la usen. Hay que aumentar zinc y selenio porque apoyan el estrés tiroideo y la estimulan para que trabaje mejor. Entonces, como minerales... Selenio me dijiste que había que tomar en la noche. En la ¿verdad? noche, No me exacto. acordé del Porque tú nombrecito. como hombre, pues si te aceleras la tiroides, entonces quemas peso y aumentas masa muscular. Selenio es lo que se me olvidó. Ajá, por ejemplo, la debilidad muscular es porque la tiroides pues está baja, ¿no? Y entonces no generas masa muscular y entonces te vuelves débil y entonces aumentas grasa. Entonces quieres hacer lo inverso, por eso te recomendé selenio. Ok. El zinc también, glutatión, un antioxidante súper potente. Ese ya lo estoy tomando. La vitamina D que también estás tomando también estimula Sí. la tiroides, que es tomar el sol básicamente. Y hay que eliminar los lácteos. Siempre lo digo, así los venenos más venenosos sobre la faz de la tierra es el azúcar, los lácteos, la harina de trigo y los productos procesados. Porque los lácteos traen hormonas. Las vacas, cuando ya terminaron su proceso de lactancia, es decir, le separan al becerro, pues ya pues deja de producir leche, ¿estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Como cualquiera de ustedes, de las señoras que amamantaron a sus hijos, pues ya dejan de producir leche. Pero pues el negocio es que produzcan leche, entonces les inyectan pues estrógenos, ¿no? Y les inyectan hormonas para que sigan produciendo leche y esas hormonas van por la leche y entonces tú te las tomas y entonces empiezas a tener estos problemas. Si de repente no te quitaron la bilis o tienes lodo biliar y todo esto lo vas a ver porque tienes estreñimiento probablemente, hay que tomar después de comer o antes de comer sales biliares. Sales de toro de buey, sales de la bilis ¿Y de de toro de dónde buey. lo compro Lo eso? compras así en sobrecitos. Hay pastillas. Hacemos de todo. Hemos pensado en todo los doctores. Está muy complicado todo esto, doctor. No, sí está complicado, pero está mucho más complicado estar enfermo. Ok. Y probióticos, una vez más, los probióticos van a reciclar la bilis, la cual la bilis va a digerir las grasas, se va a reciclar, va a ayudar a lubricar el colon para que vayas bien al baño, va a descongestionar el hígado para que puedas hacer esta conversión. Y estas son mis sugerencias para hipotiroidismo. Ok, doctor, ¿dónde te encontramos? En todas mis redes, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, como ProHábito. Y me pueden encontrar en mi canal de YouTube, que voy a subir un video de esto, así muchísimo más específico, con detalle, así un poquito más de tiempo. Ok. En YouTube, como ProHábito TV. ProHábito TV. Alexis Lodigiani, gracias, amigo. Muchas gracias Gusto a ti, Gus, saludarte, que estés muy doctor bien. Alexis Lodigiani. Hay que estar, solo se vive una vez, hay que vivir bien.